Primera parte: conquista o invasión. Hombres europeos llegan a los Andes. 1533, 1542, Jimena Medinaceli. La estrategia revertida. Volvemos al año 1535 y al escenario del Perú. Ese año, Francisco Pizarro tenía el panorama político más o menos controlado. Había aceptado a Manco Inca colocado por el bando del difunto Inca Huáscar. Le tocaba ahora avanzar al resto del imperio. Recordemos que en ese mismo año, Pedro de Mendoza partió de Europa hacia el Río de la Plata. Francisco Pizarro ya había ido al santuario de Pachacamac en 1533 y en enero de 1535 había fundado la ciudad de los Reyes, Lima, convirtiéndose en un centro español que luego fue la sede del Virreinato del Perú. Desde allí se contactaban con mayor soltura con las embarcaciones que llegaban a su puerto. Precisamente, en 1535, Francisco Pizarro se hallaba en Lima con un grupo de españoles. Los hermanos Hernando, Gonzalo y Juan Pizarro se quedaron en el Cusco con otro grupo y un tercer contingente se preparaba para partir con Diego de Almagro desde el Cusco hacia el Collao con la finalidad de llegar hasta Chile, estudiado desde los pobladores del Collasuyu. Este periodo se desarrolló en 3 fases, todas ellas bajo la iniciativa incaí, aunque se ha querido ver algunos episodios como expresiones de una independencia local sin tomar en cuenta la autoridad del Inca. El conocimiento de los detalles hace pensar que las provincias siempre buscaron articularse con los incas. La primera fase tuvo lugar a partir de 1535 durante el ingreso de Almagro con el Inca Pauyo en un viaje de reconocimiento del territorio de la Nueva Toledo. En la segunda fase, en 1538, también participó Pauyo pero esta vez con los hermanos Pizarro. La tercera, fines de 1538-42, fue la resistencia final y rendición de la población indígena del Collasuyu. Heming, 1971, Santos, 1987,1989, Platetal, 2006, Medinaceli, 2007. En el desarrollo de estas 3 fases, como veremos, hubo un tortuoso proceso en el que 2 incas, Manco en la selva y su hermano Pauyo en el Cusco, se acomodaron a las coyunturas provocando constantes cambios en las alianzas y posiciones políticas buscando romper o legitimarse bajo el nuevo orden. La Mana, 1996. Sin embargo, Manco y Pauyo estuvieron pendientes uno del otro. El paso de Almagro por el Collasuyu fue en realidad una estrategia para separar a los españoles en 3 grupos. Uno se quedó en el Cusco con Hernando, Gonzalo y Juan Pizarro, otro en Lima con Francisco Pizarro y el tercero se alejó hacia el sur con Diego de Almagro que buscaba conocer las concesiones que le hiciera el rey. Este último grupo partió del Cusco donde se hicieron los preparativos para que los acompañaran Pauyo y el sacerdote Vilacuma. La enorme comitiva partió del Cusco en julio de 1535. Estaba formada para la guerra con vistosas ropas, avió, yanaconas y mujeres. Antes que ellos, una vanguardia dirigida por Juan de Saavedra ya había recogido datos sobre las minas de oro de Chuquiago. Mientras tanto, en el Cusco, Manco Inca quedó bajo el torpe mando de los hermanos Juan y Gonzalo Pizarro que infringían constantes maltratos, humillaciones y violencia no solamente contra el Inca sino también contra la nobleza incaica. Exigían entregas de sus joyas y objetos de oro y plata. Tomaban y vejaban a las mujeres nobles como relata Tito Cusi, hijo de Manco, en una crónica dictada a un sacerdote agustino, siendo Manco Inca un joven de 19 años. Junto con él actuaba una élite que tomaba las decisiones de manera conjunta. Fue madurando entonces la manera de contener a los invasores. Elaboraron un plan para separarlos, debilitarlos y quizás expulsarlos, alentando la partida de Almagro lo más al sur posible. Así lo expresan cronistas como Murúa,
K. 1600, 2001, Pizarro, 1571-1986, y Cieza, 1571-1989, que consideraban que esta expedición hacia el Collasuyu fue la consecuencia de un plan de rebelión que siempre había tenido en mente Manco Inca para aniquilarlos en algún lugar del trayecto. Guaman Poma sostiene que cuando la segunda persona del Inca, Capacapo Huamanchawa, fue quemado, se reunió un consejo de guerra que decidió el alzamiento. Eduardo Arce, 1969, considera más bien que fue una estrategia de Pizarro que había empujado a Almagro a esa desarticulada aventura con designios ocultos. Respalda esta opinión en el hecho de que Pizarro escribió al rey pidiendo para sí el territorio de la Nueva Toledo y mintiendo acerca de la supuesta muerte de Almagro. Para los españoles, este ingreso significaba la búsqueda de nuevas riquezas y la solución de las disputas entre Almagro y Pizarro. Desde el punto de vista inca, el alejamiento de Almagro del Cusco permitía aislarlo, haciéndolo así más vulnerable. Almagro consideraba que su gobernación incluía el Cusco, lo cual había provocado roces con los Pizarro. Sin embargo, antes de partir, ambos suscribieron una concordia que luego no se cumpliría. Almagro esperaba recibir durante su viaje la confirmación del rey de la pertenencia del Cusco a su jurisdicción. Partieron del Cusco en julio de 1535, llevando Almagro la provisión real de 19 de septiembre de 1534 que lo habilitaba como adelantado y gobernador del reino de Nueva Toledo. El grueso del ejército español estaba formado por gente que había venido con Pedro de Alvarado y estos no gozaban de la mejor fama. De ellos, dice el cronista Pedro Pizarro, que venían tan hinchados y soberbios que todo este reino les parecía poco. El mismo cronista pinta a Almagro como un hombre irascible que trataba mal a su gente. Dice también que era un hombre pequeño, bien hecho, valiente y animoso en el gastar. Figura 16. Mapa de la ruta de la expedición de Almagro y los Pizarro. Fuente, elaborado en base a Platt, et al. 2006. Figura 15. Mapa de primeras expediciones a las tierras bajas de Charcas. Fuente, elaboración propia. Figura 17. Vista panorámica del sitio incaico del Tambo Real de Paria tomada durante la temporada 2006 del proyecto dirigido por János Gyermati, Museo de Etnografía Budapest, Hungría y Carola Condarco C., Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Fuente, C. Condarco. Jornada hacia el Collasuyu. Primer ingreso en 1535. Impresionantes preparativos precedieron al viaje, se fundieron las joyas que habían tomado como botín para reunir recursos y se compraron y recolectaron armas de los españoles que quedaban. Los indígenas, organizados como correspondía al ejército inca, estaban conformados por alrededor de 12.000 indios auxiliares que se reunieron en la gran plaza del Cusco. Cada capitán llevaba su bandera, unos con hondas, otros con lanzas y otros más con macanas, ayús, dardos, porras y hachas. Con Almagro, iban además 400 o 500 españoles que en su mayoría estaban acompañados de indios yanaconas y también unos 100 negros que habían llegado con los conquistadores. A la cabeza de todos marchaban Almagro,
Paullu Inca, y el sacerdote Vilacuma. Vilacuma era la autoridad religiosa de mayor jerarquía del imperio Inca o Tawantinsuyu que, según el arzobispo Valverde, tenía una poderosa influencia sobre el joven Manco Inca. Vilacuma se perfilaba como una de las figuras de mayor lucidez en esta difícil etapa. Es posible que su presencia en la expedición haya tenido la finalidad de controlar las acciones de Paullu. Paullu era otro hijo de Huayna Cápac que estuvo presente cuando Manco Inca coronó la Mascaipacha y, como era la costumbre, llegó con sus parientes a reconocer su mando. Paullu llegó del Collasuyu. Había estado refugiado en la Isla de Sol cuando se llevaron a cabo las luchas entre Huáscar y Atahualpa. Su jerarquía era tal que Medina Chelly, 2010, propuso que podía tratarse de un segundo Inca gobernante de manera paralela a Manco. De hecho, Paullu se casó con su hermana, prerrogativa reservada solamente para los futuros Incas, pues la coronación del nuevo Inca y su matrimonio eran sucesos simultáneos. Según los quipucamayos consultados por Vaca de Castro, 1542, todas las provincias del Collao y Charcas hasta los Chuys y Chichas servían y respetaban a Paullu y lo habían reconocido como señor de la tierra, sirviéndole como al mismo Huayna Cápac. Podía tratarse de un Ingaranti, especie de segunda persona de uno de los 4 suyus del Tawantinsuyu. Lo de Paullu, entonces, habría sido el Collasuyu y por ello acompañó a Almagro en este primer ingreso europeo a su región. Gracias al respeto que tenían por Paullu, a lo largo del camino se fueron plegando nuevos contingentes, como consta en los casos de Copacabana y Paria. Los señores del sur y el primer ingreso. ¿Cómo actuaron los pueblos del sur frente a este ingreso? Según Manuel Burga, 1988, en los primeros años de la conquista, hubo un tratamiento ritual hacia los españoles, recibimientos con fiestas y ceremonias. Así ocurrió en 1533 en Pachacamac y también en Jauja. Lo mismo ocurrió cuando Manco fue posesionado y la resistencia de la gente de Atahualpa fue sofocada. En cambio, las fuentes sobre el Collasuyo no hacen referencia a estos rituales, aunque se constata que la estrategia inca era seguida con toda fidelidad por las provincias del sur. La ruta que tomó este ejército iba por el camino real Inca o Capac-Ñan. Llegaba primero a Urcos y luego hasta Moina en una ancha calzada de piedra que contaba con una gran muralla y una puerta para controlar el ingreso al Cusco. Luego pasaba por la provincia de Canches, tierra de pastores y de especialistas en minas de plata y oro. Más adelante, el camino atravesaba la provincia de Los Canas, cuyo límite tocaba el lago Titicaca. El itinerario de Almagro incluye Copacabana, Chuquiago, Paria, Aullagas, Tupiza, Jujuy, Salta, Chicoana, Catamarca, San Francisco, Puerto Nevado, Comecaballos y Copiapó. Queda pendiente entender por qué eligió esta ruta que pasaba por la parte Umasuyu del Capac-Ñan y no la de Urcusuyu. En la orilla occidental del lago Titicaca, el centro ritual de Copacabana, ubicado a orillas del lago Titicaca, era el espacio sagrado más importante del altiplano del sur. Estaba poblado por mitimaes de todo el imperio y era sede de autoridades de carácter político-religioso puestas por el Inca. Chalco Yupanqui, gobernador del Collasuyu, residía allí. Cuando tuvo lugar la invasión europea, Chalco se encontraba en la provincia de los Charcas cuando recibió noticias del ingreso de Paullu y Almagro. Entonces regresó apresuradamente y se unió a la comitiva de Almagro junto con sus caciques principales. Podemos suponer que Chalco tenía la misión de organizar el ingreso para dar paso a la comitiva sin resistirla, pero intentando ocultar las minas, fuentes de riqueza y de codicia. Esto no pudo hacerlo en Chuquiago, donde Sancho de la Hoz había recogido información sobre las minas en 1533. Seguramente por ello, después de Copacabana se acercaron a Chuquiago. La siguiente etapa del itinerario fue Paria,
ubicada en pleno altiplano, a unas 80 leguas del Cusco. Allí Saavedra, que iba por delante del grueso del ejército, fundó el primer poblado europeo en territorio boliviano. Era el lugar acordado para el encuentro con Almagro, pues allí podían contar con los recursos de los depósitos del Inca, donde se almacenaban inmensas cantidades de maíz proveniente del valle de Cochabamba. Saavedra esperó con armas, calzados y comida. Excediéndose en su misión, vació los depósitos incas. Por consejo de la gente del lugar, los viajeros establecieron en Paria su centro de acopio y permanecieron un mes a fin de esperar la llegada del verano y no sufrir los rigores del tiempo al pasar la cordillera para llegar a Chile. Como el interés principal eran los metales preciosos, Almagro recogió informes sobre algunas minas, pero le parecieron pobres. Este dato confirma que el ocultamiento de las minas fue una táctica inca, rigurosamente seguida por Pauyo y los señores del sur, tal como observaron Platt, Bouygues, Casagne y Harris 2006. Hasta Paria se acercaron miles de hombres y mujeres de los pueblos charcas, soras, así como de los caracaras de Colo y Caquina, y se incorporaron al contingente. Entre ellos, seguramente estuvieron Aracita y Guaita, señores de los soras, que tenían en Paria una de sus cabeceras, y también Coizara, Malcu de los charcas. Una lectura cuidadosa de los documentos, como el Memorial de Charcas y la Probanza de los Malcus Caracaras, permite suponer que estos señores estaban siguiendo órdenes de los incas. Los Quillaca de Oruro remarcaron que cuando llegó Francisco Pizarro a Cajamarca, el Malcu Quillaca llamado Guarachi estaba en el Cusco visitando al Inca. El imperio incaico estaba todavía de pie y en el Collasuyu se seguía fielmente la estrategia inca, que consistía en dar paso a los españoles para alejarlos hacia el sur. De Paria, pasaron al tambo de Aullagas, ubicado al sur del lago Poopó en territorio de los Quillacas. Su autoridad, Guarachi, que se encontraba en el Cusco, envió a su hermano Caraguaque para el servicio a don Diego, a quien entregó más de 4.000 llamas, 6.000 cargas de maíz y chuño, además de 3 pesos de oro y plata. El eficiente servicio de chasquis permitía que en la zona se supiera lo que ocurría en otros sectores del tambaleante imperio. Garcilaso explica, 1606, 1985 toneladas 2,22, que los chasquis estaban en unas chozas ubicadas a cierta altura para que pudieran ver la posta que llegaba por cualquier lado del camino y salir a darle encuentro para no perder tiempo. Normalmente el mensaje verbal que llevaban era breve, pero también tenían otra manera de aviso por estos correos, y era haciendo ahumadas de día, de uno en otro, y llamaradas de noche, citado en Medinaceli, 2007. Luego de 10 días en Aullagas, emprendieron una etapa de 40 leguas por campo despoblado hasta Tupiza, en territorio de los Chichas, donde Almagro estableció su cuartel general. Pauyo y Vilacuma se adelantaron hacia Tupiza, mientras que Saavedra se había quedado todavía en Paria. Almagro llegó a Tupiza a fines de octubre de 1535. Allí Pauyo y Vilacuma le presentaron, según dice el cronista Cieza, 90 pesos en oro fino, indicando que lo habían traído de Chile como tributo para el Inca, estimulando de este modo su codicia para que siga su camino. Desde su partida habían pasado 4 meses. Tupiza fue el punto culminante de esta fase y momento de un cambio de la actitud hacia los españoles. A partir de entonces, la gente asumió una actitud hostil, atacando a las distintas comitivas que iban en grupos separados. Allí también tuvo lugar el gran desbande indígena. Por una parte, Vilacuma abandonó al ejército una noche, llevando consigo muchos indios y mujeres. Siguiendo los planes que había preparado con Manco Inca, regresó al Cusco por caminos alternativos y desconocidos para los españoles. Allí lo esperaban para iniciar el cerco. En el veloz camino de retorno se ocupó de levantar a las provincias por donde pasaba. El altiplano y su población se habían abierto para
dejar pasar pacíficamente a los invasores y era hora de cerrarles el camino de regreso. Cuando Almagro se dio cuenta de la huida de Vilaguma, desconfió de Paullo y decidió custodiarlo para evitar su traición. Los historiadores que analizan esta etapa se preguntan por qué Paullo no siguió a Vilaguma ni hizo nada contra Almagro en su viaje a Chile o cuando volvían por el desierto de Atacama. Al contrario, le dio asistencia invalorable y la gente que le obedecía hizo posible su retorno. Sin su apoyo, dicen los documentos de la época, Almagro nunca hubiese regresado. El argumento de Paullo fue que en el paso de la cordillera habían muerto tantos indios que era imposible atacarlos mientras que los españoles estaban prácticamente intactos. Al parecer Paullo partió con instrucciones precisas de Manco de deshacerse de Almagro, pero fue cambiando de idea y concibiendo la posibilidad de aliarse con él contra los Pizarro. Seguramente consultó con Chalco Yupanqui, el gobernador de Copacabana, quien se quedó con Paullo hasta el retorno. Por ello Chalco fue asesinado posteriormente en Pocona. Sin embargo, no tocaron a Paullo. El trayecto de Tupiza a Jujuy tuvo un carácter distinto al paso por el altiplano, puesto que en toda la región, los naturales estaban a punto de guerra obstaculizando el paso de los españoles. Luego de acampar 2 meses, siguieron la ruta Casabindo el Chico, luego a El Moreno, cercano a Jujuy, Tambo de la Ploma y Chicoana. De ahí en adelante fue la peor parte del viaje, especialmente para los indios cuya situación fue tan desastrosa que el cronista Cieza, que recogió información muy temprana, pidió perdón a Dios al relatar la situación de los indios e indias que, encadenados, morían uno tras otro. La versión de los señores étnicos de Charcas señala que Aracita y Coizara, de los Horas y Charcas respectivamente, regresaron agotados, destrozados y perdidos, dejando a mucha gente en el camino. Memorial de Charcas, 1986. Figura 18. Paisaje, con llamas en el altiplano del sur. Fuente, X Medinaceli, 2011. Figura 19. Serranía roja característica de Tupiza. Fuente, colección Mitrovich. El paso por la cordillera. Atravesando la actual región de Salta y Tucumán, llegaron a Catamarca para tomar el paso de la cordillera. Vitri, 2007, y otros investigadores consideran que Almagro cruzó por 2 pasos, Comecaballos y Pircas Negras, separados por una distancia de 13 kilómetros aproximadamente, ya que por uno solo habría sido imposible abastecer de agua y pasturas a los caballos. Además de ser un error estratégico, el paso por la cordillera fue devastador. Pasaron de tambillo en tambillo dejando muertos de frío y de hambre a indios, esclavos y caballos. Llegaron diezmados a Copiapó, donde encontraron emisarios de Manco Inca que en secreto hicieron saber a Paullo que el Inca había cercado el Cusco con la determinación de acabar con los españoles. En consulta, Paullo y sus compañeros no se atrevieron a acabar con Almagro, pero le ocultaron la noticia del cerco del Cusco. El regreso se hizo por la ruta de la costa que atravesaba el desierto de Atacama llegando hasta Arequipa. Fue recién pasando Atacama cuando Almagro se enteró que Manco Inca se había alzado en el Cusco y decidió regresar a toda prisa, llevando consigo a Paullo como garantía. Para entonces, el altiplano estaba en pie de guerra y Apochalco Yupanqui, el Inca de Copacabana,
se dirigió con su gente a la fortaleza de Pocona en Cochabamba, donde se programaba otra resistencia junto con la gente de Manco Inca. Las tensiones en el lado indígena pusieron a los distintos actores en situaciones límite. El apoyo que dio Chalco a Almagro fue motivo para que, más tarde, fuera asesinado por la gente de Manco Inca. El paso por la cordillera. Atravesando la actual región de Salta y Tucumán, llegaron a Catamarca para tomar el paso de la cordillera. Vitri, 2007, y otros investigadores consideran que Almagro cruzó por dos pasos, Comecaballos y Pircas Negras, separados por una distancia de 13 kilómetros aproximadamente, ya que por uno solo habría sido imposible abastecer de agua y pasturas a los caballos. Además de ser un error estratégico, el paso por la cordillera fue devastador. Pasaron de tambillo en tambillo dejando muertos de frío y de hambre a indios, esclavos y caballos. Llegaron diezmados a Copiapó, donde encontraron emisarios de Manco Inca que en secreto hicieron saber a Paullo que el Inca había cercado el Cusco con la determinación de acabar con los españoles. En consulta, Paullo y sus compañeros no se atrevieron a acabar con Almagro, pero le ocultaron la noticia del cerco del Cusco. El regreso se hizo por la ruta de la costa que atravesaba el desierto de Atacama llegando hasta Arequipa. Fue recién pasando Atacama cuando Almagro se enteró que Manco Inca se había alzado en el Cusco y decidió regresar a toda prisa, llevando consigo a Paullo como garantía. Para entonces, el altiplano estaba en pie de guerra y Apochalco Yupanqui, el Inca de Copacabana, se dirigió con su gente a la fortaleza de Pocona en Cochabamba, donde se programaba otra resistencia junto con la gente de Manco Inca. Las tensiones en el lado indígena pusieron a los españoles cuando los indios estaban en condiciones de expulsarlos. Este mito, que perduraría todo el periodo colonial, refiere que cuando los españoles se disponían a tomar la fortaleza de Sacsayhuamán, otros autores dicen que ocurrió cuando estaban refugiados en la iglesia de la plaza, que iba a incendiarse debido a las miles de flechas que llegaban ardiendo al tejado de paja. En el antiguo Sunturhuasi, los indígenas vieron una enigmática mujer vestida de blanco que, ubicada sobre el edificio, apagaba el fuego con las largas mangas de su vestido. Betanzos, 1551. Otra versión sostiene que Santiago levantaba polvo para perjudicar a los indígenas. Fueron los cronistas Betanzos, 1551, y Cieza, 1550, que recogieron este mito, pero ambos indicaron que fueron los indios los que vieron el milagro. Así todo invita a vincular milagro y conquista, interpretando los triunfos militares como signos divinos. Esta participación del imaginario indígena sobre el milagro lleva a que Estenssoro interprete que los indios habrían leído este evento no como una derrota militar, sino que se rindieron ante Dios. Estenssoro, 2003. Esta lectura nos acerca a la posible idea que la cultura andina tenía de la guerra. Yadu Viols, 1962, señaló que los milagros que se contaron a propósito del cerco al Cusco tienen el carácter de milagros de conquista, como un mito de origen que explica un hecho excepcional en la historia. Las explicaciones a este milagro son aún más complejas. Tienen relación con los dominicos y también con la presencia del enviado real al Perú. Para comprender los usos ideológicos del mito debemos tener presente que su difusión no fue inmediata, sino que tuvo lugar en la década de 1540. De la década de 1550 data una pintura que alegoriza la aparición del apóstol Santiago sobre ese lugar en 1536, hecho que recuerda el cronista Garcilaso de la Vega. En ese periodo, trabajaban en el Perú los dominicos, seguidores del padre Bartolomé de las Casas, y cuya iglesia se quemó durante el cerco. Ellos ayudaron a difundir el mito que daba fortaleza a la presencia de la iglesia en el Perú.
Por otra parte, el mito venía bien a Vaca de Castro, que había llegado a poner orden en el Perú en 1542 y preparar el ambiente político y religioso para implementar las leyes nuevas. Franco Córdoba, 2010. Mientras Hernando Pizarro resistía en el Cusco, desde Lima, Francisco Pizarro envió tropas a sus hermanos por diversas rutas. Partieron las expediciones de Diego Pizarro, Gonzalo de Tapia, Mogrovejo de Quiñones, Alonso Gaete y Francisco de Godoy. Todos, con excepción de este último, hallaron la muerte a manos de las tropas incaicas. En Tampú hubo grandes festejos al conocerse los triunfos del general Quiso Yupanqui, que fue recompensado por Manco Inca con otra esposa y el permiso de ser llevado en andaz. En agosto de 1536, Quiso Yupanqui, al mando un numeroso ejército que fue parcialmente reclutado en el camino con algunos problemas, como los huancas que estaban del lado español, avanzó sobre Lima. Dispuso el ataque dividiendo su ejército en tres partes: unos entraron por Pachacamac, otros por el río abajo y el tercer grupo por el camino de Trujillo. Con este orden, Quiso Yupanqui tomó el Cerro San Cristóbal y sitió Lima en los últimos días de agosto de 1537. Pizarro pudo hacerles frente con más de 500 soldados españoles, otros tantos guerreros negros y miles de indios amigos. Además estaba con él su mujer, la noble quechua Inés Guayas, cuya madre envió refuerzos al conquistador. Francisco Pizarro encabezó la defensa de la ciudad y logró derrotar a Quiso Yupanqui cuando éste intentaba tomar la plaza de armas. El jefe inca murió en la batalla y sus hombres se dispersaron de manera desordenada. Francisco Pizarro envió entonces nuevos refuerzos para socorrer a sus hermanos en el Cusco. En recientes excavaciones, en Lima, se pudo establecer el importante rol de los aliados indígenas en la defensa de la ciudad y se encontró el probable cuerpo de Quiso Yupanqui, que murió de un disparo de arma de fuego en la cabeza. Mientras se combatía en Lima, Manco Inca mantenía el cerco al Cusco, donde le llegó la noticia de la llegada desde Lima de refuerzos para los españoles y el regreso de Almagro de Chile con unos 400 españoles y 5.000 indígenas. Manco Inca se vio obligado a levantar el cerco del Cusco después de 8 meses de asedio y se refugió en la ciudadela de Vilcabamba. Desde allí, el Inca hostilizó a los españoles durante años, pero ninguna acción tuvo la magnitud del cerco de 1536. El levantamiento general comandado desde el Cusco por Manco Inca y que culminaría con el cerco a esta ciudad fue denominado por Hemming, 1971, como la Gran Rebelión. Según Urua, 1600, llegando al Cusco, Almagro buscó una entrevista con Manco para acordar sacar a los Pizarro de esta tierra, punto en que ambos estaban de acuerdo. El encuentro pudo haber ocurrido en Patachuaila. Sin embargo, en el camino, Manco sospechó que Almagro lo quería tomar preso y, tomando la iniciativa, lo atacó provocando su huida junto con Paoyu. Este encuentro fue entendido por los Pizarro como una amenaza contra ellos. Almagro aprovechó la debilidad de los cercados y, entrando al Cusco, tomó presos a Hernando y a Gonzalo Pizarro. Mandó a Hernando a Lima mientras que dejó preso a Gonzalo en el Cusco y se dirigió a Lima para negociar con Francisco Pizarro sus nuevas posesiones. Luego de varias escaramuzas y también algunas conversaciones, Almagro aceptó liberar a Hernando, pero Pizarro no perdonó que Almagro hubiera agredido a sus hermanos. Lo consideraba un traidor que había amotinado a los indios en su contra. A partir de entonces se formaron dos bandos irreconciliables. Los extremeños apoyaron a los Pizarro y Almagro se respaldó en la gente que lo acompañaba desde su travesía, conocida como los chilenos. El encuentro definitivo entre las tropas pizarristas y almagristas ocurrió en las Salinas, a 5 kilómetros del Cusco, en abril de 1538. Allí Almagro fue vencido y capturado por Hernando. Ante el estupor de sus compañeros, Almagro fue decapitado antes de que Francisco llegara de Lima. Tenía entonces 70 años. La alteración era
tanta que para no causar más revuelo, la ejecución se hizo en su misma celda, el 8 de julio de 1538. Luego sacaron el cadáver y expusieron su cabeza en la plaza del Cusco. Más tarde Hernando fue llamado a España para explicar esta ejecución. La corona no toleraba que se hiciera justicia por mano propia y Hernando fue condenado a prisión en el Castillo de la Mota, en Medina del Campo, donde pasó muchos años. Con Manco Inca en la selva y Almagro muerto, Francisco Pizarro tuvo que conciliar cautelosamente con Paullo, que empezó a ser reconocido en el Cusco como soberano inca por la gente del lugar. Entonces, para evitar que creciera su poder, los españoles prohibieron que los indios fuesen a su casa. A partir de la muerte de Almagro, una nueva etapa se presentó en la conquista del Collasuyu. Por el apoyo que dio a los españoles, la historiografía ha calificado a Paullo como el Inca títere. Sin embargo, es posible descubrir que no sería raro que Paullo estuviera trabajando en alianza con Almagro en contra de los Pizarro, y más aún es posible constatar cierta complicidad entre los hermanos incas Manco en la selva y Paullo en el Cusco, que conocían mutuamente sus acciones, se comunicaban, se observaban y nunca se atacaron uno al otro, como situación que ha llevado a pensar en la posibilidad de una diarquía en tiempos de la conquista y que esta dualidad haya sido parte de la estrategia inca. Medinaceli, 2010. Figura 20. Diego de Almagro en Copiapó. Versión idealizada de comienzos del siglo XX, por el ilustrador italo-chileno Pedro Subercaseaux, 1903. Fuente, Museo del Carmen de Maipú. http www.portaldearte.cl/calendario fascículo 1999 3 htm. Figura 21. Matrimonio de doña Beatriz Coya, Inés Huaylas Yupanqui, con don Martín García de Loyola. Cuadro de la iglesia de la Compañía del Cusco. Fuente, Chasqui, El Correo del Perú, 2004. Autores del tomo 2. Evgenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medinaceli González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XV y A18, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.